Estas son algunas recomendaciones para una mejor experiencia en las clases virtuales. Apaga el micrófono y cámara antes de acceder a la clase. Accede con tu nombre y apellido a la clase. Anota las preguntas que te surjan y realízalas al finalizar la presentación del expositor a través del sistema de chat. Si estás conectado a una conexión Wi-Fi, asegúrate de colocarte lo más cerca posible del módem para que puedas aprovechar la potencia de la señal. Si alguien en casa está viendo YouTube, Netflix u otra aplicación similar, considera desconectar esos equipos durante la clase para aprovechar la velocidad del Internet. Al finalizar la clase, por favor completa la evaluación del instructor. Hola, ¿qué tal? Hoy tendremos un conversatorio sobre el reglamento de evaluación de activos. Será impartido por Manuel Fernández, quien cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en el sector bancario y el sector cooperativo del país. Es licenciado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y tiene estudios superiores en riesgo crediticio, análisis de estados financieros y maestría en Administración Financiera. Les dejamos con su facilitador de esta noche. Saludos, mi nombre es Manuel Fernández. En esta ocasión estaré disertando el módulo sobre el reglamento de evaluación de activos dentro, obviamente, del programa de formación de gestión integral de riesgo fomentado por la Superintendencia de Bancos. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante que está relacionado con una de las principales, obviamente, herramientas que utiliza el sistema bancario de la República Dominicana, que es el reglamento de evaluación de activos que todos conocemos como el REA. Para hablar un poquito con del REA, vamos a introducir con esta frase de Apiano de Alejandría, que nos dice que la imprudencia suele preceder casi siempre a la calamidad, que fue obviamente lo que ocurrió en los años anteriores al año 2003. La imprudencia en la asunción de riesgos y en el otorgamiento de créditos, y obviamente una serie de hechos muy lamentables que llevaron obviamente a esta catástrofe financiera. Para hablar un poquito de los antecedentes del REA, tenemos que hablar de la crisis bancaria dominicana del año 2003, que trae obviamente un mal sabor de boca, pero que tenemos que recordar para que precisamente estos hechos no vuelvan a ocurrir. Y para eso se diseñó y se puso en funcionamiento el reglamento de evaluación de activos. Haciendo un poquito de historia, para el año 2002, la banca dominicana empieza a padecer de problemas de liquidez. No había dinero para colocar préstamos, habían obviamente desvíos de capitales hacia otros destinos, sobre todo por los rumores de problemas en algunas entidades financieras, básicamente el Baninter. Es por esto que comienza el año 2003 con una gran incertidumbre sobre la solidez del sistema financiero dominicano, aunque en el mes de marzo se anuncia con bombos y platillos la venta del Baninter al Banco del Progreso. Como todos sabemos, semanas después, este acuerdo se suspende porque se detectaron irregularidades en el Baninter. En el mes de mayo, el gobernador del Banco Central de aquel entonces, en una alocución al todo el país, anuncia la detección de un fraude bancario por alrededor de 55 mil millones de pesos, pero no solamente en Baninter, sino también que en el Banco Mercantil y en el Bancrédito también se detectaron irregularidades. Como todos sabemos, Bancrédito es adquirido por la familia León, se convierte en Banco León, y el Banco Mercantil es adquirido por el Republic Bank. Hoy en día no existe ya esa entidad que se retiró y el Banco León fue fusionado con el BHD para formar lo que conocemos como el BHD León. Obviamente estas quiebras lamentablemente crearon una seria crisis de confianza en los agentes económicos. Es evidente falta de regulaciones, mucha imprudencia en la toma de riesgo y sobre
sobre todo una pobre supervisión bancaria. Esto provocó, como podemos ver en pantalla, un problema serio sobre desigualdades sociales. Es por esto que el 29 de diciembre del 2004 la Junta Monetaria lanza, después de ser consensuado, el famoso Reglamento de Evaluación de Activos REA, que tiene por objeto establecer la metodología que deberán seguir las entidades de intermediación financiera para evaluar, provisionar y castigar los riesgos de sus activos contingentes. Eh, si podemos buscar las causas de la crisis, entre las principales podemos detectar o ver registros contables inadecuados, una contabilidad paralela y fraudes contables, préstamos vinculados, que era algo muy común en aquella época, también la falta de controles internos, mala calidad de la cartera de créditos y muy bajas provisiones por riesgo de crédito, que eso hoy ha cambiado, falta de liquidez y obviamente aumento de los costos de fondos y los famosos bancos offshore, todo esto ocasionado por una inadecuada supervisión bancaria. Estas son unas fotografías del año 2003, cuando a mí me tocó reevaluar la cartera de crédito comercial del Banco Mercantil tras la crisis y ver cómo esta crisis obviamente provoca una reducción del crecimiento económico que obviamente venía reflejando la República Dominicana. Por eso que es muy importante recordar que el negocio bancario es la intermediación financiera, que consiste en captar recursos de personas que tienen exceso de liquidez, pero que no tienen la vocación de ponerlos a producir y los canalizamos a través de créditos a aquellos que no tienen la liquidez, pero sí el talento para ponerlo a producir. Aquí podemos ver en este esquema, obviamente queda muy bien explícito lo que es la intermediación financiera. Y obviamente, después de esas desavenencias que sufrimos en el 2003, es que nace el REA, que son las reglas del juego de la supervisión bancaria en la República Dominicana. Sin lugar a dudas, el REA representa un antes y un después en la supervisión bancaria en la República Dominicana. Fue una de las principales medidas tomadas tras la debacle bancaria del 2003 y fue puesto en operación el 1 de enero del año 2005. Este primer REA fue modificado el 27 de septiembre del 2017 porque ya llegaba el momento de adaptarlo a la nueva realidad de negocios de la República Dominicana. Ya contábamos con la ley para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso, la ley de mercado de valores, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, las modificaciones que se le habían hecho a la ley monetaria y financiera y la ley sobre reestructuración y liquidación de empresas. Básicamente, el artículo 1 establece cuál es el objetivo, obviamente, de este reglamento y el artículo 5, que es un artículo muy importante porque categoriza la cartera por tipo de préstamo. Según el REA, hay 3 tipos de préstamos. Los créditos comerciales, que son otorgados a personas físicas o jurídicas para promover sectores o algún rubro de la economía. Tenemos los préstamos de consumo que son concedidos solo a personas físicas cuya fuente de ingreso provengan de salarios, sueldos, rentas por consultorías, rentas por alquileres, rendimientos sobre inversiones, con el objeto de adquirir bienes y servicios. Y tenemos después los créditos hipotecarios para la vivienda que son concedidos a personas físicas para la adquisición, reparación, remodelación, ampliación o construcción de viviendas. El artículo 5 trae unas novedades que es preciso, obviamente, comentar, y una de ellas es que en casos de financiamientos de solares adquiridos como una inversión personal o familiar o para construir una vivienda en el futuro, se consideran préstamos de consumo. Ahora bien, si en el futuro se toma un préstamo para construir una vivienda en ese solar, se considera entonces un préstamo hipotecario. Ahora, si la finalidad de la compra del solar es construir viviendas para alquilarla o para venderla, se considera comercial. Y también se considera un préstamo comercial si en ese terreno, obviamente, se establece algún tipo de finca, una finca productiva, también se considera un préstamo comercial. Por otro lado, los créditos de consumo que cuenten con garantía hipotecaria o de depósito son los únicos, o sea, depósitos en la misma u otra entidad, son los únicos que se le permitirá el pago de capital
a vencimiento. Los créditos de consumo con fines educativos para, obviamente, formación académica, posgrado, maestría, doctorado, podrán otorgarse con un periodo de gracia durante el periodo de estudio para que la amortización del préstamo, obviamente, siempre y cuando cuente con un garante solidario o una garantía admisible. Por otro lado, también dentro de las novedades del artículo 5, se establece que cuando un deudor solicita un crédito hipotecario teniendo ya 2 hipotecarios activos, se considera un crédito comercial. Y por último, que los créditos otorgados para ampliación y remodelación de vivienda que no cuenten con garantía hipotecaria sobre el mismo inmueble se van a considerar créditos de consumo. Otra de las modificaciones trascendentales está en el artículo 7. En el viejo REA solamente existían menores deudores comerciales y mayores deudores comerciales. Y quedaba obviamente una zona gris que era lo que correspondía a las pequeñas y las medianas empresas, o sea, las pymes que son menores o mayores. Y obviamente para aclarar y fomentar este sector, se crean lo que son los medianos deudores comerciales y tenemos entonces 3 tipos de deudores comerciales. Los menores deudores comerciales son aquellas entidades o personas con obligaciones consolidadas en todo el sistema menores a 25 millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera. Los menores deudores comerciales son aquellas entidades o personas con obligaciones consolidadas en el sistema iguales o mayores a 25 millones y menores a 40 millones o su equivalente en moneda extranjera. Y ya por encima de los 40 millones están los mayores deudores comerciales. Ahora, el artículo 8 es muy importante porque aquí se determina cuáles son los requerimientos de información y cómo se va a evaluar a cada deudor. Con relación al menor deudor comercial, tenemos que el monto, si el monto de la deuda consolidada en el sistema es menor a 5 millones, se le va a pedir una declaración de patrimonio o un estado de ingresos y gastos revisado por el oficial de crédito de la entidad y se va a evaluar solamente por morosidad. Si el deudor tiene un monto consolidado en el sistema igual a mayor a 5 millones, pero por debajo de 10, se le van a pedir estados financieros realizados por un contador público autorizado de la empresa cuando se trate de personas jurídicas o contratado cuando se trate de personas físicas y se va a evaluar por morosidad. Y si la persona o la entidad tiene préstamos consolidados igual a mayor a 10 millones y por debajo de 25, se le va a pedir unos estados financieros preparados por un contador público autorizado y obviamente se va a evaluar por la morosidad. Ahora, el mediano deudor comercial, que son aquellas entidades o personas con montos consolidados en el sistema igual o mayor a 25 millones de pesos y por debajo de 40, se le van a pedir unos estados financieros, obviamente auditados por una firma de auditoría independiente, acorde a las normas de contabilidad y auditoría y que realizados y que esa firma tiene que estar afiliada al Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, el ICPAR. En el caso de personas físicas, se le van a pedir estados financieros realizados por una firma de auditoría independiente que debe contener su declaración patrimonial, un estado de ingresos y gastos y estados de flujo de efectivo. Ya cuando es cuando es mediano deudor comercial, se va a evaluar por comportamiento de pago y también por una evaluación simplificada, considerando si la empresa tiene pérdidas operativas y su relación con su patrimonio ajustado. Ya para los mayores deudores comerciales, o sea, para aquellas empresas o entidades que tienen financiamientos consolidados iguales o mayores a 40 millones de pesos, se le van a requerir estados financieros en moneda nacional auditados por una firma de auditoría independiente que esté afiliada al ICPAR. En el caso de personas físicas, se le van a pedir estados financieros realizados por una firma de auditoría independiente, la declaración patrimonial y el estado proyectado de flujos de efectivo. Ya cuando está en la categoría de mayor deudor comercial, se evaluará obviamente por capacidad de pago trascendental, su comportamiento y por el riesgo país. Si el préstamo, obviamente, o el deudor es de consumo e hipotecario, para cualquier monto, se le va a pedir carta de ingresos, certificaciones o estimaciones de ingresos, conforme a los depósitos registrados en la entidad, su declaración de patrimonio, estado de ingresos y gastos, firmados por el deudor y revisado por el oficial de crédito de la entidad y se va obviamente a evaluar por morosidad. El párrafo 1 es muy importante porque establece
que los estados financieros de los medianos y mayores deudores comerciales deben tener la constancia de la declaración jurada de impuestos sobre las rentas realizada a través de la oficina virtual de la DGI o el acuse de recibo de formulario físico presentado ante la administración local, y que deberá llevar también todo lo relacionado a la debida diligencia, tal como exige la ley de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El artículo 11, ya aquí en el artículo 11, establece obviamente la evaluación del riesgo de la cartera de créditos comerciales. Dice aquí abajo que esta evaluación del deudor se realizará sobre la base de la totalidad de sus deudas con la entidad de intermediación financiera y en el sistema financiero nacional. Eso quiere decir que si usted tiene préstamos en un banco y tiene también financiamiento en otras entidades, a usted se va a evaluar por el monto consolidado de deudas que tenga en el sistema financiero. Las garantías otorgadas por el deudor en ningún caso podrán modificar la clasificación, aunque sí computarán para el cálculo de las provisiones. Vamos a ver cómo se evalúan los mayores deudores comerciales según el reglamento de evaluación de activos. Y esto está obviamente estipulado en el artículo 16, que son los 3 factores de riesgo, para evaluar los mayores deudores comerciales, que es la capacidad de pago, el comportamiento de pago y obviamente el riesgo país. El artículo 18 establece muy claro lo que es la capacidad de pago, que es la evaluación del deudor, la capacidad que tiene un deudor para generar por sí mismo ingresos o flujos de efectivo que le permitan obviamente atender sus compromisos y obligaciones financieras normales, y también para realizar escenarios adversos o estudios de sensibilidad de créditos a 12 meses. Obviamente esto quiere decir que la capacidad de pago está muy adherida a la capacidad de una empresa o de un deudor de generar flujos de efectivo que le permitan atender oportunamente sus compromisos presentes y futuros, y por eso muy importante el tema de los estados de flujo de efectivo. El artículo 19 establece cuáles son los 3 aspectos para la evaluación de la capacidad de pago, que es el entorno económico, la calidad de la gestión administrativa y la estructura corporativa y la situación económica y financiera. Con relación al entorno económico, se realizará un análisis que contemple obviamente la evaluación de aquellos factores externos al deudor, como obviamente factores económicos, políticos, legales, tecnológicos, que puedan afectar el desempeño futuro del deudor. Y aquí está, por ejemplo, la evaluación del sector, las tendencias, la participación actuales, o la presencia de nuevos competidores, la tecnología, las fluctuaciones estacionales, los productos sustitutos y perspectivas futuras. También algo muy importante es evaluar la calidad del consejo administrativo y de la estructura corporativa y gerencial, la formación académica, competencias profesionales, la integridad y experiencia, obviamente los compromisos administrativos que se tengan fuera de la empresa, de ese equipo gerencial, las expectativas sobre el desempeño futuro del negocio, funciones y responsabilidades, las líneas de rendición de cuentas y la adecuación de planes de sucesión. Luego, obviamente, se realiza una evaluación que tiene que ver sobre todo con el flujo de efectivo, obviamente, de la empresa, enfatizando la sostenibilidad de sus ingresos y, obviamente, que esos flujos puedan cubrir el servicio de la deuda para, obviamente, cubrir sus compromisos. Y aquí trabajamos con indicadores financieros, pero una modificación que se le ha hecho al REA es enfocarse prácticamente en lo que son la generación de flujos de efectivo. Hay empresas que tienen mucha venta, que tienen rentabilidad, pero que no tienen un centavo en sus cuentas porque obviamente lo tienen todo en cuenta por cobrar, y por eso es importante determinar el verdadero flujo de efectivo. También se evalúan los famosos indicadores de liquidez, los indicadores de apalancamiento o endeudamiento, los indicadores de rentabilidad, como el ROA, el ROE, y obviamente las 3 rotaciones, la de cuenta por cobrar, cuenta por pagar
de inventario. Aquí tenemos un ejemplo de por qué es sumamente importante evaluar, obviamente, una empresa por su flujo de efectivo. Y aquí tenemos una empresa que ha tenido, obviamente, un crecimiento en las ventas de un 100% y inclusive un crecimiento de la utilidad de un 100%, más sin embargo, en el efectivo o sea, la generación de efectivo de sus operaciones fue de tan solo 241,000 pesos, para que ustedes tengan una idea de la importancia de los estados de flujos de efectivo. Aquí a cada préstamo se le otorga una calificación. Puede ser A, que es la mejor calificación, está la B, la C, la D1, que es mala, la de D2, que es peor, y la calificación E, que es prácticamente cuando una persona o una empresa está en la insolvencia. El artículo 22 establece cómo se va a clasificar por comportamiento de pago, que es la tabla número 3, que se clasifica A cuando son deudores con mora hasta 30 días. Y va bajando clasificación, va empeorando a medida de que obviamente se vaya atrasando. El artículo 23 establece ya lo que es el riesgo, la evaluación por riesgo país, que se realiza tomando en cuenta los deudores domiciliados en el exterior, o sea, empresas que estén en el país, pero también que tengan extensiones o relacionadas en el extranjero, o las inversiones directas en el exterior. También está el artículo 30, que nos dice cómo evaluamos a los medianos deudores comerciales, que es obviamente la matriz número 4. Fíjense que aquí tenemos la clasificación por comportamiento de pago, pero si por ejemplo la empresa tuvo pérdidas que representan hasta el 10% de su patrimonio, aún teniendo una calificación A, por comportamiento de pago, la calificación final sería una C. También, y la tabla número 3, que es la misma de comportamiento de pago, es la que se utiliza para los menores deudores comerciales. O sea que si usted está dentro o está catalogado como un menor deudor comercial, con usted tener un buen comportamiento de pago va a tener una buena clasificación. También tenemos lo que es el artículo 35 sobre la cartera reestructurada. El artículo 35 nos habla sobre aquellos créditos que por alguna razón el cliente no haya podido honrar sus compromisos en los términos pactados, establece una serie de reglamentaciones para la cartera reestructurada. El artículo 36 identifica las causas de créditos reestructurados, que es el caso de clientes que presentan morosidad en una entidad de intermediación financiera igual o mayor a 60 días, o que el monto de la deuda que representa la morosidad representará el monto de la deuda que presenta en mora representa más de un 10% de la deuda consolidada. Cuando la situación económica y financiera se ha deteriorado en base a los análisis de indicadores financieros, o cuando las fuentes de ingreso para el repago se hayan visto afectadas. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta en el reglamento de evaluación de activos son las provisiones, que son reservas de recursos contables, reservas de dinero que realizan las entidades de intermediación financiera para hacer frente, obviamente, a las pérdidas esperadas. Las provisiones es algo que, obviamente, los bancos tratan de evitar porque afecta su liquidez y su capacidad de colocar préstamos. Según el artículo 81, los porcentajes de provisiones requeridos se están establecidos en la tabla número 6. La tabla número 6 establece los porcentajes que tienen que provisionar los bancos por la categoría de riesgo. Tenemos, por ejemplo, los que son los créditos A, que provisionan un 1%, los créditos B, que provisionan un 3%, los créditos C, que provisionan un 20%, los D1 un 40%, los D2 un 60%, y los créditos E, los de peor calidad crediticia, obviamente provisionan un 100%. Aquí vamos a ver un ejemplo para que usted entienda. Un cliente del banco ABC se le desembolsó un préstamo por 10 millones de pesos y se le establece una calificación C. Eso quiere decir
que si es C, provisiona un 20%. Eso quiere decir que del total de depósitos que tenga el banco, debe reservar 2 millones de pesos y enviar a las bóvedas del Banco Central como garantía de riesgo. Obviamente son recursos que la entidad no podrá colocar y el cliente, hasta que el cliente no determine o no termine de pagar su compromiso. La gestión de garantías, también el REA establece cómo deben manejarse todo lo relacionado a la gestión de garantías. El artículo 64 establece la admisibilidad de las garantías. El artículo 65, muy importante, determina las garantías polivalentes y no polivalentes, porque lo que le otorga valor a un inmueble es su grado de deseabilidad, o sea, qué tan rápido lo puedo hacer líquido en caso de que el cliente no honre sus compromisos. Y en la tabla número 5, que está en el artículo 66, ustedes van a poder ver cuáles son aquellos porcentajes de admisibilidad por tipo de garantía y si es polivalente o no polivalente. Yo los invito a que ustedes puedan ver esa tabla 5 que establece los porcentajes de admisibilidad de cada una de las garantías aceptadas en el sector, obviamente, bancario, que incluye garantías inmuebles, garantías muebles, las garantías fiduciarias que no estaban en el anterior REA y otras garantías. Esto quiere decir que la garantía, aunque no cambia la clasificación de riesgo de un cliente, sí ayuda a reducir, obviamente, el porcentaje de la provisión. Si el cliente del caso anterior, que tenía que provisionar un 20%, presenta una garantía polivalente, buena, cuyo valor admisible cubre con holgura el monto del préstamo, aunque tenga una clasificación C, entonces provisionaría un 1%, en este caso 100,000 pesos. Y obviamente aquí tenemos casos de un crédito que sería clasificación A, que tiene obviamente un flujo de efectivo creciente, que obviamente tiene liquidez constante, un índice de solvencia positivo y ascendente, que tiene indicadores de liquidez positivos y ascendente, un capital de trabajo positivo y en pleno aumento. Y también tenemos lo que sería la clasificación C, donde hay una reducción del flujo considerable del flujo de efectivo, donde obviamente la capacidad de pago está en deterioro temporal y los niveles de rentabilidad también están en deterioro. Y la calificación E, que es la peor clasificación, es donde no hay capacidad de pago, los flujos no cubren ni siquiera los costos de la empresa entra en suspensión de pago o en quiebra técnica y aquí hay que provisionar un 100%. Dice Víctor de León, si una persona que es empleada, si una persona que es empleada toma un préstamo para comprar acciones de una entidad financiera, ¿se debe clasificar como consumo o comercial? Yo creo que eso es interesantísimo. Realmente eso habría que consultarlo con la unidad de riesgo de la porque no está comprando ni un bien ni un servicio, está comprando acciones de una empresa. Yo entiendo todavía tendríamos que consultarlo. Entiendo que por la orientación no es consumo, porque no está comprando un bien, ni está obviamente comprando un servicio, sino que está comprando algo que le está comprando por un fin comercial, porque esas acciones son obviamente de una empresa, o sea que el sentido del préstamo sería comercial. Desde mi punto de vista, pero habría que analizarlo más a fondo. Dice Glioralis Figueroa, según la tabla 3 del segundo comportamiento de pago, la base de cálculo para los días de atraso debe ser en base a 365 días. No sé si es una pregunta o una aclaración, pero podemos verlo en la presentación. Aquí está en la tabla 3. Sí, bueno, dice que quien tiene más de 365 días, obviamente ya está en calificación E. Dice que deudores con mora mayor a 270 días ya están en una clasificación de crédito, o sea, prácticamente está muy atrasado. Ok. Seguimos buscando cómo se determinan las clasificaciones de monto expuesto y monto cubierto. Bueno, para Yancel Rafael Núñez, las clasificaciones obviamente
se toman en cuenta, si es un mayor deudor comercial, se toman en cuenta los 3 factores de riesgo, se toman sus estados financieros, se evalúan sus indicadores financieros, se evalúa su flujo operativo que cubra obviamente todos sus compromisos. También se evalúa lo que es la parte de los elementos externos que pueden obviamente afectar el crédito y también la calidad de la gerencia. Dice Wander Moreta, buenas noches, señor Fernández. Viendo las garantías actualmente establecidas en el REA y aprovechando su vasta experiencia en el área, mi pregunta viene siendo, ¿qué otras garantías pudiera usted considerar que REA pudo haber dejado fuera de cobertura y debido a su importancia y relevancia pudiera ser tomada en cuenta en una futura modificación? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista está bastante amplio el abanico de garantías admisibles. En mi época no se aceptaban tanto tipo de garantías. Por ejemplo, los warrants de inventario no se aceptaban. En mi época, por ejemplo, un hotel solamente podía tomar prestado hasta el 50% del hotel. Si el hotel estaba en construcción era hasta un 30%. Yo creo que actualmente, Wander, la estructura de garantías admisibles está bastante amplia, creo que está bastante acertada. Dice Wander también, ¿cuántos departamentos o personas de una entidad de inversión financiera evalúan la clasificación de un crédito por las características y condiciones crediticias del cliente que solicita el préstamo y si le considera atinado suficiente? Eso va a depender del tamaño del banco. Los bancos tienen una vicepresidencia que se llama Vicepresidencia de Administración de Crédito. En esa vicepresidencia de Administración de Riesgo o de Crédito está el Departamento de Análisis de Crédito, que es donde están los analistas de crédito, y obviamente la cantidad de analistas va a depender del flujo de crédito y del tamaño del banco. Dice Francisco León, buenas noches, ¿en qué se beneficia una entidad que al emitir un crédito tenga que darle una calificación C y provisionar el 20% de crédito? Realmente no se beneficia en nada, simplemente cuando ellos saben que esa calificación va a ser C y no va a tener una garantía admisible, obviamente el banco se reserva el derecho a no aprobarle el crédito, porque ningún banco va a aprobar un crédito y para provisionar el 20%. Ahora, si ese cliente tiene una calificación C y otorga una garantía polivalente que reduzca obviamente la provisión, entonces ahí el banco sí pudiese aceptar y aprobar el crédito. Dice aquí Hansel Joel Mateo, una facilidad crediticia reestructurada en la que el deudor realiza los pagos de manera regular sin atraso. ¿Cuándo y cómo mejora su calificación? Excelente pregunta. Ya cuando el cliente en ese proceso de reestructuración se ha mantenido entre 3 y 6 meses honrando su compromiso, entonces ha mostrado de que tiene la capacidad de pago y puede obviamente mejorar su calificación de riesgo y obtener mejores tasas. Glioralis Figueroa dice, saludos nuevamente, aclarando que es una pregunta que deseo que me aclare, es que a nivel de sistema debemos parametrizar los días de atraso sobre la base de 365 días, contradiciendo esto la base del cálculo del manual de contabilidad de los intereses. Bueno, esto ya es un punto que habría que analizarlo con más detenimiento, pero quiero decirle a Orialis que el reglamento de evaluación de activos en su última modificación se consultó con todos los agentes posibles, con todos los gremios empresariales, con todos los actores financieros, y se estableció que obviamente un financiamiento que ya tiene más de 270 días sin pagar, entonces obviamente eso afecta la calificación de riesgo del cliente. Ok, dice Luis Garrido, para el seguimiento y control de garantías, ¿qué plazo usted recomendaría para las visitas de control y evidencia de que las mismas no muestren deterioro significativo? Excelente pregunta. Cada banco tiene su propio, hay un departamento dentro de los bancos que se llama el departamento de custodio.
y también el Departamento de Normalización. Esas garantías obviamente deben ser fiscalizadas por lo menos una vez cada año. Por lo mismo, Luis Garrido hace una muy buena pregunta porque obviamente no se puede dejar esa garantía a libre albedrío. Precisamente se le puede meter gente, se pueden deteriorar. Entonces tienen departamentos que se encargan, yo creo que es normalización o el mismo departamento de custodia, que con cierta frecuencia hacen visita a esas garantías. Muchas veces hasta se recomienda retasarla para saber obviamente su valor admisible y realmente mientras más rápido lo hagan, mejor. Eso va a depender de la política de cada banco o de la cantidad de garantías hipotecarias, pero se recomienda que cada año cada garantía sea revisada para evaluar obviamente su salud, su estado y que obviamente no se le meten ocupas, como dicen en España. Disculpe que no escriba, que tengo inconvenientes con el chat. Okay. Pero mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un crédito reestructurado y una renovación? Que a veces se suele confundir un poco eso. Sí. Sí, por ejemplo, las renovaciones son básicamente para las líneas de crédito. La línea de crédito, saben que es un financiamiento donde a una empresa se le otorga un límite de dinero disponible para que lo pueda usar de forma revolvente. Cada año para renovar, de aquí que viene la palabra renovar, cada año las líneas de crédito se tienen que renovar. ¿Qué es renovar? Que se le pide los estados financieros para obviamente ver la situación financiera de la empresa y ver si obviamente se le mantiene la línea de crédito. O sea, que cada vez que se renova una línea, una línea de crédito, se tiene que volver a evaluar financieramente la empresa para ver si las condiciones financieras han mejorado o ha desmejorado. Inclusive, si usted tiene una línea de crédito y le hacen en la renovación, la evaluación financiera y sus indicadores financieros están deteriorados, el banco tiene la facultad o de reducirle el monto o de simplemente eliminársela. Ya una reestructuración es cuando un negocio, una empresa, una persona, por alguna situación no puede pagar el préstamo en las condiciones que fueron originalmente pactadas y tiene entonces que el monto que queda pendiente es reestructurarlo generalmente a un monto mayor para que tenga unas cuotas más flexibles. Ahí es que está la diferencia. O sea, la renovación es un proceso normal que se establece para las líneas de crédito y las reestructuraciones no son tan normales porque obviamente se tienen que hacer cuando ya el cliente no puede seguir pagando el préstamo en las condiciones que fueron originalmente pactadas. Ok, exacto. Suni Morán también ahí está haciendo su aporte. Dice Palmira Soto que cuál es la diferencia entre la garantía polivalente y no polivalente. La garantía polivalente es aquella garantía que tiene multifuncionalidad, o sea, es una garantía hipotecaria que puede ser utilizada para varios usos. La no polivalente son garantías hipotecarias que solamente tienen un único uso. Me explico. Una planta procesadora de banano orgánico es una garantía no polivalente. ¿Por qué? Porque en caso de que usted tenga que ejecutar esa garantía, para poderla vender, solamente la pudiese vender a otro productor de banano orgánico. Las garantías no polivalentes son aquellas que son difíciles de liquidar porque son de un único uso, o sea, son muy específicas. Las polivalentes son aquellas que en ese terreno, en ese local, pueden funcionar diferentes tipos de negocios. Una bomba de gasolina. Una bomba de gasolina es bien por Mayelin Cuello, sí, una bomba de gasolina tomada como garantía, la bomba de gasolina, no el terreno, bueno, sí el terreno, porque ya tiene el hoyo de la gasolina, es una garantía no polivalente, porque obviamente usted la ejecuta y solamente se la tendrá que vender a otro persona relacionada a ese negocio. O sea que Mayelin pone ahí muy bien ese ejemplo. Mayelin Cuello, y la felicito. Dice Ramón Castillo, ¿se puede en una reestructuración aumentarle el monto
adeudado. No, ya no es eso, no, porque una reestructuración, precisamente lo que el banco está buscando es recuperar el capital prestado, y no tendría sentido otorgarle más dinero al cliente cuando ya ha mostrado que con el monto original no ha podido, obviamente, honrarlo. Bien, Iván, creo que ya ha sido todo por hoy. Me parece que ha sido todo muy valioso. Quiero agradecer al personal de la superintendencia por todo el apoyo y hacerme sentir seguro y acompañado. Gracias a nuestro facilitador de hoy, Manuel Fernández, por su interesante exposición, y gracias a ustedes también por la atención. Hasta el próximo módulo.